parece muy extraño que el ciclismo aquí ha perdido la afición. Ya se encuentran pocos jóvenes que quieren practicar el ciclismo. No es como del otro lado, donde vosotros, en el País Vasco Sur, donde hay una gran afición para ello. ¿Por qué se ha perdido? Se ha perdido porque creo que los chiquillos ya no quieren hacer tantos esfuerzos para un deporte muy duro, donde hay muchos sacrificios a hacer. Más les gusta hacer deportes de equipo, como el fútbol, en particular el rugby aquí, el tenis y todos los deportes de playa. Y por eso el ciclismo aquí, pues no se puede decir, ha habido muchos corredores y muy buenos por el pasado, pero ahora se ha perdido un poquitín. Será pues el pasado quien realmente nos permita hablar de un ciclismo vasco en Euskadi Norte. Así los nombres de Paul May, Roger Lapevy, Albert Dolatz o Jean-Baptiste Imtsegaray nos van a llevar hasta aquellos 30 en los que el ciclismo había comenzado a rodar por aquellas carreteras aún sin asfaltar. Paul May será el primero de una lista no muy extensa, pero por ello no exenta de calidad. Con un importante palmarés y unas especiales características para el sprint, en los 10 años que transcurrieron entre sus comienzos allá por el año 1931 y su retirada, completó un importante palmarés. Paul May, para mí, cuando empecé yo a correr, la ambición que puede tener un joven, la que tenía yo de todas formas, era de un día llamarme Paul May, pero no teníamos las mismas piernas el uno y el otro. Paul May corrió aquí hasta los 18 años o así, ya ganaba carreras en todas las categorías, fue campeón de Francia amateur en 1934 y militar en 1935. En 1938 ganó su primer campeonato profesional y ganó otro en 1943. También sé que ganó Paris-Roubaix, que en Francia es la clásica, las que querían ganar todos los corredores, Paris-Roubaix, y ganó, y no era poco, ganó Paris-Nantes y 3 veces Paris-Tours. Creo que solo un belga ganó 3 veces Paris-Tours como él. Paul May ha sido de los, creo yo, que se le puede meter en los 10 mejores corredores que ha tenido la Francia. Creo yo que no hay duda, de la gente que hacía carreras de carretera, el mejor sprinter que ha tenido la Francia. Pero si Paul May representaba lo genuino de ciclista nacido y hecho en Euskadi, Roger Lapevy reflejará la eterna situación de la población vasca del otro lado de la frontera, obligada a emigrar a otras zonas del territorio francés en busca de una mejora en sus condiciones de vida. Roger Lapevy, nacido en Bayona un 16 de enero de 1911, fue uno de los grandes ciclistas de la preguerra. Empezó su actividad en pista para posteriormente lograr un tercer puesto en la general del Tour de 1934 y el triunfo final en 1937, siendo así el primer vasco en obtener la victoria en esta gran prueba. Que añadido al Campeonato de Francia de 1933, a la General de la París-Niza en 1937 o al Circuito de Morbihan, dan una idea de su carrera profesional que se vio truncada en 1939 tras una grave caída en la prueba Burdeos-París, lo que le obligó a abandonar la práctica del ciclismo de una manera prematura. Tras participar en una serie de carreras, me fui a París como ciclista de pista, con el objeto de obtener cierto renombre. En París pertenecía al grupo denominado Le Valois. Se trataba de un grupo de gran prestigio, ya que pertenecían al mismo todos los campeones mundiales, así como los vencedores de los Juegos Olímpicos. El director era el señor Robinard, quien me sugirió que participara en pruebas en carretera, ya que me veía suficientemente preparado en pista. Y así es como comencé.
Me prestaron una bicicleta de carretera y en mi primera prueba me caí. En la tercera carrera del campeonato parisino, en Montlhéry, obtuve la primera posición. A partir de entonces, animado por aquella victoria, comencé a participar en pruebas en carretera. En 1933 fui campeón de Francia de profesionales, hecho que me permitió participar en el Tour de Francia. En aquel Tour obtuve el tercer puesto de la clasificación general tras llegar primero en 3 etapas. Más adelante llegó el Tour del 37. Todos los ciclistas del mundo sueñan con ganar un Tour. Esa es la victoria más preciada. Preferimos ganar el Tour que el campeonato mundial. Esa es la verdad. Y yo me siento muy satisfecho de haber ganado aquel Tour de Francia. Su triunfo en el Tour, controvertido por la retirada del equipo belga, le encumbró a lo más alto del ciclismo, aunque ello no fue óbice para que al año siguiente no fuese invitado a participar en esa prueba por las desavenencias con el entonces todopoderoso Henri Degrand. A pesar de que durante 1938 seguía siendo ciclista, no fui invitado a participar en aquella edición del Tour, cosa obligada en aquella época para poder participar en la prueba. Sin embargo, el señor Degrand no quiso saber nada de mí. En cualquier caso, estuve presente como periodista del Epic Parisien, junto con el prestigioso comentarista Félix Levitan. Fue entonces cuando tuve la oportunidad de conocer al señor Degrand, dueño absoluto del Tour. Después de aquello gané alguna prueba más. Un caso curioso en esta historia particular del ciclismo en Euskadi Norte lo representó Ricardo Montero. Natural de Villafranca de Ordizia, obtuvo importantes triunfos en las pruebas que por aquel entonces se celebraban en Euskadi Norte, acreditando sus grandes dotes de escalador, completando de esta manera un palmarés ya importante con los triunfos logrados al otro lado de la frontera. Un señor que corrió con él, muy famoso también, un sprinter de aquí que se llamaba Paul Dagès y que me dio consejos a mí, me aconsejó algunos años, y cuando hablaba de Ricardo Montero como de Victor Fontaine, la misma cosa. Es decir, él me contaba que cuando tenía bastante, a la fin de la carrera decía, bueno, señores, ahora me voy. Y se iba. Ricardo Montero aquí ha dejado, ¿cómo se dice?, un recuerdo terrible en la bicicleta aquí. Pero quizá quien más fielmente refleje la situación real de Euskadi Norte, tanto a nivel deportivo como a nivel social, será Alberto Lats. Baserritarra comenzó y terminó en la granja que le vio crecer. Con el paréntesis para la práctica del deporte originado por la guerra, su carrera ciclista abarcó desde 1936 a 1956. A veces con más fortuna y otras con menos. Siempre era satisfactorio. Porque el dinero que ganábamos, poco o mucho, era un dinero bien ganado. Ya que entonces no había sponsors ni patrocinadores, los ciclistas franceses solo contábamos con nuestras bicicletas, las cuales teníamos que montar, transportar, arreglar. Hacíamos de mecánicos porque había solo uno para cada 12 de nosotros. Y siempre que le pedíamos algo nos respondía, mañana, mañana. Para pertenecer a un equipo como profesional, hacía falta tener una gran fuerza de voluntad. Te llamaban para participar en una carrera, acudías y si te clasificabas entre los primeros te volvían a llamar. Y si no, te olvidaban. Te quedabas sin patrocinador. Aquellos patrocinadores no eran como los de ahora, como lo pueden ser los de Banesto, Once, etc. Ahora los ciclistas saben que cobrarán a final de mes. Nosotros no teníamos ni un duro. Pero no serían estos los únicos nombres de aquella época que nos ha llevado desde 1930 hasta el 50. Jean-Baptiste Intzegaray, Jacques Música o André Lavilly
fueron algunos otros que completaron la lista de ciclistas vascos de estas 2 décadas. Comencé en el año 43 en el equipo Aviron Bayonnais. Aún no había acabado la guerra, por lo que no era fácil conseguir materiales para las bicicletas. Cuando empecé, la rueda delantera de mi primera bici era algo más pequeña que la trasera y la cadena pertenecía a una moto. En los primeros tiempos participé en carreras de esta zona. Más adelante, en 1948, viajé a París para participar en una prueba más importante. Me sentía bien y salí con fuerza tratando de llegar el primero. Por supuesto, también era ese el objetivo de otros muchos. Así que la carrera acabó al sprint entre 30 corredores. En aquella prueba participaban corredores muy buenos, pero resistí y acabé ganando la prueba. Más adelante gané otras muchas carreras, la contrarreloj de Guyenne e incluso el campeonato de Francia. Junto con Bernachon, Bourchatou y Quessac, gané el denominado Tour del Porvenir. En otra ocasión, también llegué el primero en 4 etapas de ese Tour. En aquella época, yo trabajaba en el campo. Pero como a mi hermano lo movilizaron para la guerra, no me quedó más remedio que ir a trabajar a la ciudad. Y me coloqué de cantero en una obra. Para regresar a casa debía de recorrer un largo camino, y lo hacía en bicicleta. Un ciclista que me vio me dijo que me dedicara a las carreras, y así empecé. Sin pensarlo más, me hice a la carretera y participé en carreras de pista y montaña con la Musi. En el 43 me fui a Alemania como inmigrante. Cuando comencé con Insigaray, él era ya bastante mayor y estaba a punto de abandonar el mundo del ciclismo. Fundamentalmente participamos juntos en carreras en pista. Y lo hicimos bastante bien. No obstante, en su juventud había ganado todas las pruebas de ámbito regional. Fue uno de los más prestigiosos profesionales de Francia. Si las condiciones hubieran sido las apropiadas, habría podido llegar a ser incluso campeón del mundo. Y llegamos a unos 50 en los que un nombre iba a ocupar las primeras páginas dentro del ciclismo francés, André Darrigat. Landés de nacimiento, fijando posteriormente su residencia en Biarritz, considerándose ya un vasco de adopción. Su impresionante palmarés hace de él una figura dentro del panorama del ciclismo mundial. Especialista en llegadas al sprint, tuvo una dilatada carrera profesional que fue desde 1951 a 1966. Sí, es cierto que me dediqué al ciclismo durante bastantes años. Verdaderamente me gustaba mucho. En 1966 lo dejé todo porque ya no me sentía con la misma fuerza ni con la misma capacidad de ganar al sprint que en tiempos pasados. Así que decidí que había llegado la hora de retirarme. El campeonato del mundo era una prueba que atraía sobremanera a André Darrigat. Sus cualidades ciclistas eran propicias para este tipo de carreras y bien que las aprovechó. Prueba de ello es que en 4 años consecutivos pudo subir al podium de vencedores. En los años 57 y 58 con 2 terceros puestos y en el 60 lograba el subcampeonato. En el 59 en Sambat el sueño de André Darrigat se convertiría en realidad. Ganaba con facilidad el campeonato del mundo encaramándose a lo más alto del podium. Ganar el campeonato del mundo era uno de mis mayores sueños. Se trataba de uno de los premios más codiciados y lo logré durante 4 años consecutivos. El campeonato del mundo no era una carrera más para mí, por lo que me preparé para ello específicamente.
Sus otros triunfos en los 6 días de París, en la Burdeos-Sens o en el Trofeo Baracchi, siempre acompañado de Jacques Anquetil, no le produjeron sin embargo tanta satisfacción como el logrado en el Giro de Lombardía en 1956 por delante del mítico Coppi. André Darrigat parecía vivir un sueño impensable que llenó de satisfacción al ciclista de las Landas. Pero no sería por todo esto por lo que André Darrigat pasaría a la historia del ciclismo. Sus 22 triunfos de etapa en el Tour de Francia le avalan como uno de los corredores más grandes que jamás haya participado en la Gran Boucle, aunque no siempre todo hayan sido alegrías. Así, difícilmente podrá olvidar aquella edición del Tour del 58, en el que al disputar una llegada en el Parque de los Príncipes, sufrió una grave caída que lo tuvo al borde de la muerte. En aquel momento, cuando iba en cabeza de carrera, me caí sobre el jardinero del Parque de los Príncipes. Fue un golpe terrible. El jardinero salió corriendo para echar a los fotógrafos que se abalanzaban sobre la pista. El jardinero se llamaba Auters, y en el mismo momento en que yo venía al sprint se introdujo en la pista, tropezamos. Él murió y yo entré en coma. Afortunadamente para mí caí sobre el césped. Si hubiese caído un poco más arriba, me habría golpeado contra la acera, me habría fracturado el cráneo y habría muerto también yo. Y el Tour será asimismo escenario de un nuevo triunfo vasco. En 1959, Marcel Queil, natural de Maule, conseguiría cruzar en primer lugar la meta instalada en Bayona en la 9ª etapa, logrando así un gran triunfo que no sería el único en su trayectoria como ciclista. Era un profesional y me sentía muy bien. En aquella etapa me sentía a gusto, me recuperaba con facilidad. En la Dauphiné Libéré gané la etapa casi al final. En la Midi Libre quedé en segundo lugar de la clasificación general y el 20º y el 30º en el Tour de Francia. Asimismo, acabé en los puestos 20 y 21 en sucesivas vueltas. Y el año 1966 me concedieron el premio al ciclista más combativo del Tour de Francia. A mediados de los 60, un grupo de corredores del otro lado de la Muga participaban en diversas pruebas de Iparralde, ansiosos por conocer y habituarse a la forma de correr del pelotón francés y cubriendo de paso el vacío dejado por un ciclismo en Euskadi Norte en claro declive. Así, Txomin Perurena ganaba su primera carrera internacional en la clásica Burdeos-Sens. Los ciclistas vascos como Mendiburu, Perurena, Lassa, se comportaron muy bien. Y de allí empezó que el equipo Fagor, como les han visto que se portaron muy bien en el plan internacional, por lo menos disputando unas carreras en Francia, han tenido la idea de hacer un equipo profesional. Siguiendo en este caminar a través del tiempo, nos situaremos en la década de los 70, en la que de nuevo aparece un nombre vasco dentro del panorama ciclista, Ramuncho Hernando. Atrás quedaron 10 años que mantuvieron la tónica del ciclismo en Euskadi Norte. Numerosas carreras de un día, criteriums y circuitos locales con ciclistas que destacaban en el campo amateur, pero que no daban el salto al profesionalismo. Quien sí lo haría sería el ciclista de Sibur, que con unos inicios prometedores en el campo amateur no tuvo la misma suerte en su corta andadura en el campo profesional. Yo comencé a correr como profesional de la mano de Henri Labadie. Tenía ya un equipo, pero en 1975 formó otro, reuniendo a los del equipo anterior y a los mejores corredores de la costa vasca. Al cabo de algún tiempo, Labadie nos consiguió a Dominique Arnaud y a mí un contrato en un equipo español, en el Henninger Aquila Rosa. En mi época de amateur destaqué como escalador. Gané el ascenso de Gorla. Quedé
quedé en séptima posición en la subida a Arrate y me defendí bastante bien en otra serie de escaladas. Por entonces, todo el mundo me decía que como profesional tenía un buen futuro en la montaña. Por supuesto, yo no conocía el mundillo de los profesionales. Y en cuanto lo conocí, me percaté de que aquello era más difícil de lo que había supuesto yo. Cuando llegaba a meta, junto con el pelotón en el puesto 20 o 25, me sentía el hombre más feliz del mundo. La desaparición del equipo CAS había dejado huérfano al ciclismo vasco y estatal, y no había nadie que en estos primeros años se atreviera a intervenir de una manera decidida en el campo del profesionalismo. Los intentos eran tímidos y en esta situación era difícil correr. Cuando empecé como profesional, pensaba continuar durante algunos años, pero mi equipo estaba financiado por el dueño de una empresa de importación y exportación mallorquina, y aquel hombre, después de financiar el equipo durante 5 años, el año 80, decidió abandonar el ciclismo y sponsorizar a un equipo de fútbol. Esto es lo que nos contaron a nosotros al menos. Nosotros no tuvimos ocasión de hablar con él, pero nos dijeron que era eso lo que había ocurrido. Más tarde, en noviembre de ese mismo año, un señor me llamó por teléfono para comunicarme que quería formar un equipo denominado La Vie Claire. Yo me presté enseguida a ello, ya que por aquel tiempo estaba buscando un equipo profesional en el que integrarme. Él me dijo que tendría que esperar un poco, pues también deseaba contratar a Bernard Thévenet, perteneciente entonces al equipo Teka español. Si Thévenet aceptaba formar parte del nuevo equipo, La Vie Claire saldría a la luz en 1981. Pero al cabo de 15 días me volvió a llamar el mismo señor y me dijo que Thévenet no deseaba abandonar el equipo Teka. Así pues, La Vie Claire nunca llegó a organizarse y yo regresé al mundo amateur durante 3 años más. En una situación de estas características con pocos cambios reseñables, el presente y el futuro van irremediablemente unidos. El trabajo desarrollado por los clubes ciclistas trata de recuperar para el ciclismo vasco del norte aquellos tiempos pasados, aunque los frutos no lleguen en la medida de lo deseado. El guidón bayonés histórico dentro del quehacer ciclista. Nos tenemos que remontar al año 1911 para conocer sus inicios en el mundo del ciclismo. Mantiene aún viva la llama de la afición ciclista de Iparralde. Club de nombres ilustres, Paul May, José Miguel Echavarri o el mismo Luis Ocaña, trata de reverdecer viejos laureles con el trabajo diario entre los más jóvenes. En mi opinión, siempre hubo grandes ciclistas en el equipo guidón bayonés. Por un lado, la organización interna fue muy buena y por otro también los patrocinadores demostraron un gran nivel. Su objetivo siempre fue impulsar el ciclismo y en este sentido han realizado una gran labor en Iparralde. Y fruto de este trabajo es la actual generación salida de este club y de la que alguno ya comienza a formar parte del pelotón ciclista, aunque de momento lo haga en la categoría de aficionados. Un primo mío se hizo ciclista cuando yo era pequeño. Así me puse en contacto con este mundo. Tenía 13 años cuando fui por primera vez al guidón bayonés, donde pasé casi 7 años. Fue un equipo muy importante para mí. Los entrenadores eran muy buenos y estaba muy contento. Después, tras pasar a la primera categoría senior, me fui a París con otro equipo. He pasado 2 años allí y esta es mi primera temporada en un equipo español, en el Gurelesa concretamente. Y siguiendo con esta lista de nombres que de una manera u otra han hecho historia dentro del ciclismo vasco, otro nombre va a ocupar también un hueco dentro de este deporte: Francis Lafargue. Como casi todos aquellos aficionados al ciclismo en esta zona, también comenzó su andadura en el campo amateur, aunque en su caso particular recondujo su actividad pasando a ser relaciones públicas del equipo Reynolds, actual Banesto.
Me siento afortunado, pues tuve la oportunidad de conocer a José Miguel Echavarri. Le conocí en Biarritz, antes de empezar con él en el equipo Reynolds. Yo soy natural de Biarritz y José Miguel Echavarri vivía allí en los 70, en casa de un tío suyo. Después le volví a ver en Pamplona, en fiestas de San Fermín, y José Miguel, tan amable como siempre, se me acercó para hablarme de ciclismo. Después, en 1980, nombraron a José Miguel director deportivo del equipo Reynolds. Y entonces volvimos a hablar. Él tenía muchas ideas nuevas, yo también tenía algunas, y las discutimos entre los dos. Finalmente me llamó por teléfono en 1983 para preguntarme si quería pertenecer a su equipo. Aquel año tenían intención de participar en el Tour y no había nadie en el equipo que supiera hablar francés. Así es como tomé parte en el Tour con el equipo Reynolds. En aquella época yo tampoco sabía hablar castellano. Ahora, sin embargo, he aprendido, del mismo modo que ellos han aprendido a hablar francés.